Hola, hoy tengo el placer de presentaros a Francesc Prims. Él es filólogo, ha escrito su primer libro, aquí lo tengo, Nuevos Paradigmas, de la editorial Sirio, 22 entrevistas a pensadores de primera línea, científicos, divulgadores científicos, en el terreno también de la espiritualidad, del crecimiento personal y sobre todo también de la ciencia puesta al servicio del ser humano. Francesc, además hoy tengo de verdad una ilusión especial porque yo he conocido tu trayectoria dentro de la revista Tanor, más de 10 años, ¿no?, entrevistando a todos estos personajes. Sí. He colaborado contigo, has sido mi jefe, todo hay que decirlo, muy buen jefe, por cierto. Y puedo decir que tú has sido un soldado de las trincheras de la información del cambio de paradigma. Tú has hecho mucho por la expansión de la nueva conciencia en nuestro país, realmente, a través de las páginas de la revista Tanor. Y supongo que, bueno, estás de acuerdo como yo, que esta iniciativa también de la editorial Sirio, de Nuevos Paradigmas, de alguna manera, ahora bajo formato de libro, el espíritu de la revista Tanor de alguna manera sigue existiendo, ¿no? Es una forma de seguir perviviendo, ¿no? Supongo que te hace también ilusión, ¿no? Vamos a ver, la revista Tanor, siendo este referente que has dicho, si algún inconveniente tuvo, vino a ser como el hecho de que no llegó a ser muy conocida. Más que nada porque nos centramos durante muchos años en editarla en papel, y eso hacía que, bueno, y además con una filosofía muy especial de intentar darla lo máximo gratuitamente posible, cosa que sostuvimos mientras fue posible. Y se distribuía pues esencialmente en ciertos puntos como restaurantes vegetarianos, centros de terapias alternativas, lugares así, con lo cual jamás en kioscos, lo cual hacía que realmente el costo era pequeño, sí, quedase limitada. Después hicimos un esfuerzo para que tuviese una buena acogida a nivel de suscripciones, y bueno, hubo unos cuantos fieles que nos siguieron por ahí. Que ahí también ayudé un poquito, puse mi granito. Pero quedó, es una revista realmente al final era para coleccionistas, ¿no? Por esto mismo, por la tirada, por... Sí, y también por el nivel de exigencia del contenido, diríamos, ¿no? Que ahí tenías mucho que ver, que tú eras además el corrector de contenidos. Diríamos que nos poníamos a fondo a sacar el mensaje de la gente, y a veces eran mensajes que no eran tan fáciles de entrar en ellos. Realmente íbamos un paso más allá de las típicas recomendaciones para el bienestar, podríamos decir. Y tanto. Y has hecho entrevistas realmente excepcionales. Vamos a ir viendo un poquito antes, todas, bueno, lo que nos dé tiempo, ¿no? Casi todos los entrevistados por ti coinciden, y yo he hecho estos apuntes, a ver cómo lo ves tú, que estamos en un cambio de época, que va a haber una transmutación, que habrá un salto evolutivo si despertamos, ¿no? Y también que ver qué es eso de despertar. Aunque si no despertamos no sé bien qué podría pasar. No sé qué te ha dicho alguno de los entrevistados, Francesc. Si no despertamos... Si no llegamos a despertar, ¿qué pasaría en el planeta? Una masa crítica, me refiero, de gente concienciada. Bueno, mira, existe el convencimiento, así entre la gente que yo he entrevistado, como de que realmente el planeta hace como este cambio, eleva como una octava, y los habitantes humanos que se sintonicen con esto y hagan este salto pues también están ahí. Y cuando yo pregunto, bueno, y los que no tienen igual tanto este interés o no tienen tanto la capacidad de acompañar en este salto, ¿qué pasa? Hay un poco dos visiones, una que de algún modo viene a ser como que siguen la corriente marcada como por los pioneros, si quieres decirlo de alguna manera, y otras tal vez, si quieres, no tan optimistas, que dicen, bueno, pues si no quieren estar en sintonía con la vibración que quiere alcanzar el planeta, se tendrán que ir a otro que está lleno de sitios en el universo donde seguir evolucionando. Eso me refiere a decir que igual la Tierra hace algún sacudón. Sí, nos sacude realmente, un poco nos lo merecemos, por eso. Tu libro es un libro abierto a la noción de los nuevos paradigmas que afecta a todos los ámbitos de la realidad humana, en realidad, ¿no? Hay gente que te habla desde medicina, política, economía, psicología. No sé si podríamos encontrar una visión conjunta de todos estos ámbitos, tal vez evolucionar hacia la plenitud, ¿no?
en sintonía con todos estos ámbitos. Bueno, vamos a ver, el concepto evolutivo es precisamente una característica fundamental, ¿no?, de estos tiempos que estamos, o de esto que podemos denominar nuevos paradigmas. Hay enfoques más laicos de esta cuestión, hay enfoques más inflamados de misticismo, si quieres, pero ambos confluyen en esta idea de que es una evolución ya no solo del individuo, sino de la sociedad y del planeta, del sistema solar, del universo en general, hacia alguna parte que, ya te digo, según si el enfoque es más ateo, por decirlo de alguna manera, o más religioso, se puede enfocar como una evolución hacia una especie de fusión con la divinidad, o con lo divino, si quieres, o con el campo subyacente, o sencillamente un reconocer que no se sabe hacia dónde se evoluciona, pero en cualquier caso, y de cualquiera de las maneras, hay un punto muy importante e interesante en esto de la evolución, que es una evolución que se procesa bajo el concepto de que salimos de nuestra individualidad, de nuestro mirarnos al ombligo cada uno de nosotros, y tenemos en cuenta la totalidad y el conjunto, tanto de la humanidad como de la humanidad en relación con la naturaleza o con el planeta. Es decir, que si hay algo en común es la estimulación de este sentirnos todos uno en la práctica, cada vez ir conquistando más este espacio en la práctica. Esto confluye en que es muy importante desde dos vertientes. Una de ellas es por una, si quieres, una mera cuestión de supervivencia y de superar los retos que tenemos como humanidad, porque si no nos unimos y tomamos ciertas decisiones y rumbos consensuados, pues se hace difícil a raíz de ciertas dificultades pues, que tenemos en el planeta actualmente. Y más allá de esto, pues también es muy importante y determinante para que podamos realizar cada uno nuestra propia plenitud. Diríamos que cierto mito según el cual una especie de plenitud individual es posible, y que diría yo que aún está bastante vigente, pero va tambaleándose en favor de una nueva octava de los nuevos paradigmas, que dicen que en realidad no hay una evolución personal plena, sino si el individuo en esta evolución no tiene en cuenta pues el conjunto de su entorno, claro, ¿no? Y el hecho de que es indesvinculable la felicidad propia, de procurar fomentarla en el entorno. Yo creo que así lo veo, porque por un lado, bueno, tenemos el viejo paradigma que aún está ahí, no es que haya quedado atrás, con el materialismo, la sed de poder, la injusticia social. Por otro lado, tenemos la gente que ya está apuntando, trabajando por la conciencia ecológica, por la conciencia del cuidado del cuerpo, la justicia social, la tolerancia. Y es cierto, ahora lo apuntabas tú un poco, que una persona cuando amplía su mirada, cuando eleva su nivel de conciencia, parece que se responsabiliza de todos estos campos, es cuando se sensibiliza, mejor dicho, mucho más, ¿no?, de todo esto. O sea, no solo es trabajar para uno mismo, sino que realmente ya la causa social pues también apunta, ¿no?, a decir, bueno, es que tengo que ayudar, trabajar por el bien común. Esto ocurre con la gente cuando aumenta su nivel de conciencia, ¿no? Sí, además es algo en lo que puso un énfasis especial Jordi Orus, que fue uno de los cofundadores de la revista, sí, y uno de los referentes de... ¿A cuál dedicas el libro, además, a su memoria? Sí, entre otras cosas, falleció este pasado verano, pues todavía siendo pues bastante joven, la verdad. Sí. Yo ponía mucho énfasis en el hecho de que la evolución, la espiritualidad realmente tenía que incluir todos los ámbitos de la vida. Entonces hizo grandes esfuerzos por estimular la conciencia de vamos a ver, de que tenemos que tener un comportamiento ético con nuestra economía, con el cuidado de la naturaleza, etcétera. Todos los ámbitos de la vida interrelacionados en esta aspiración, ¿no? Francesc, ¿crees que está siendo de todas maneras un poco sobreutilizado a tu entender el término de nuevos paradigmas, cambio de paradigmas? Que si lo están desde muchas vertientes ya, si lo están utilizando demasiado el concepto. No sé si tengo mucho
la idea o la noción de que esté sobreutilizado. Quiero decir que dentro de nuevos paradigmas son cosas también muy concretas que a lo mejor están englobando todo en ese mismo saco, es lo que me refiero. Lo que te puedo decir, vamos a ver, es que, y según como gracias a Dios, sí. Nuevos paradigmas hace referencia a algo muy abierto. De hecho, la revista de Honor llevó siempre como un subtítulo bajo el título que decía una puerta al nuevo paradigma. Un nuevo paradigma, sí. Esto, de alguna manera, pues hacía referencia a un nuevo paradigma que estaba por nacer, pero por inspiración del editor, Antonio, él fue quien sugirió el título de Nuevos Paradigmas y me pareció adecuado. Y abre el campo de visión porque da la oportunidad a la visión que tenemos de las cosas y del cambio, le da la oportunidad de estar como continuamente transformándose. Mientras los seres humanos necesitemos ciertos paradigmas, es decir, ciertas maneras consensuadas de ver y apreciar la realidad, no veo cómo pueda pasar de moda el concepto de paradigma, porque quieras que no, siempre que socialmente tengamos que consensuar unas bases, pues en algún paradigma vamos a estar metidos, ¿no? Lo que incluso tal vez no solo no está sobrevalorado, sino que poco a poco hay que ir definiendo en qué consisten y cómo van evolucionando. Es un campo muy abierto, es tan vasto y tan ilimitado que cuesta agotarlo, nos va a costar agotarlo en este sentido, ¿no? Bueno, hay que hacer, es verdad, mucho aún por todo. ¿Qué ha pasado con el año 2012? Porque era un referente de cambios, esperaba, qué sé yo, ¿no? Era como un punto álgido. ¿Cuáles son tus reflexiones, tus conclusiones después de tanta gente con la que has hablado sobre el año 2012? Sí, de hecho... Como referente de cambio, ¿no? Sí. Las personas, de hecho, de las culturas originarias siempre insistieron que se estaba malinterpretando, sobrevalorando el tema del 2012. Eso sí que se sobrevaloró el 2012 mucho, sí, ¿no? Que realmente sí, provocaba un cierto cambio de las energías de las cosas, pero que no había que esperar cosas apocalípticas. Pero es que esto también, los entrevistados que he ido haciendo a Tenor iban un poco insistiendo, en cierto sentido, en esta línea también, de decir, vale, es un referente y tal, pero no tenemos que esperar grandes desgracias. En general, la mayoría tendían a quitar un poco de hierro a esta idea de este asunto. Y sí que, aunque hubo una fecha muy mítica, que fue ese famosísimo 21 de diciembre del 2012, pero más bien la idea primordial que había era que era como un punto álgido, un punto de referencia a esta fecha, que en el fondo marcaba como el inicio de un periodo, de una ventana histórica que algunos situaban pues entre el 2012 y el 2016, o entre el 2010 y el 2000, no se sabe muy bien qué. Lo que he visto máximo alargar viene a ser hasta el 2022, podríamos decir. Emilio Carrillo se refiere, y es particularmente en la entrevista que hacemos a este ventana de tiempo, dice que por oleadas la humanidad va a irse incorporando, ¿no? como a la nueva vibración, a sintonizarse con la vibración de la Tierra, pero por oleadas, que se desencadenaba ese 21 de diciembre, pero que por oleadas se va a ir entrando. Entonces es una ventana de tiempo de la que se esperan una serie de cosas, y esencialmente que cambie iba a decir la energía, pero no es así, yo diría más bien el punto de vista de la humanidad, que se consolide como... La visión, la perspectiva de la humanidad, ¿te refieres? Sí, se consolide una visión de estar todos juntos, de que tenemos que unirnos en las cosas, de que la felicidad de cada uno es indisociable de cada uno de los demás, de que todos somos corresponsables de la creación de la realidad, de que los otros tienen un papel importantísimo a la hora de hacernos de espejos y por lo tanto de fomentar nuestro crecimiento interior. Bueno, es una cantidad de temas amplios. Y hay personas que son mucho más atrevidas, que van mucho más allá, que hablan de una transmutación de los cuerpos humanos y de cosas como bastante más espectaculares, pero cuando hablan de ello tampoco hablan de que tenga que ser algo inmediato o algo sujeto a unas fechas muy próximas. Puede ser que estén proyectando un tipo de
de salto hacia el futuro, que quién sabe, igual se puede referir a muchos años después, ¿no? Aunque puede ser que vayan intuyendo o lanzando ya este avance. Pero yo diría que a un nivel elemental no tenemos que aspirar colectivamente a un salto tan impresionante, que si nos ponemos de acuerdo en solucionar los problemas que tenemos, en consensuar ciertas soluciones, en ver cómo afrontamos definitivamente el tema ecológico, en fomentar pues el tema de la paz con mayor solidez, ¿no? Que realmente podamos recuperar la sabiduría de la sanación natural y todo este tipo de aspectos, habremos dado pues un paso muy grande. Yo recuerdo haber leído pues en algún libro pues, de algún maestro que decía: solo que la humanidad tuviese un 10% de la conciencia despierta, las guerras serían imposibles en este mundo, ¿no? Un 10%. Solo que tuviese un 10%. Las guerras serían imposibles. Bueno, no sé, igual ahora estamos en el 5% y en los años inmediatos nos estamos acercando a este 10%. Pero bueno. Ojalá. Pero bueno. Porque, Silvia, permíteme. Hay algunos iconos y referentes de grandes cosas, ¿no? Se sabe que hay gente que está viviendo sin comer, por ejemplo, ¿no? Se sabe Inedia, ¿no? Se llama Inedia, creo que hay un maestro, se llama... Bueno, hay varios referentes al respecto. Gira, ahora me viene el nombre de Gira... Bueno, Gira Ratanmane, que es uno de ellos, a través de Mirar el Sol, pero hay otros referentes de distintos... Que también lo has entrevistado, ¿no? Creo que no sale en este libro, pero... Podría salir en un siguiente, sí. Y bueno, y también sabemos de historias de santos o místicos hindúes que son capaces de hacer milagros, virguerías. Hay personas, seres puntuales que hacen cosas extraordinarias. Pueden ser un referente de algunas cosas, pero creo que a nivel colectivo de humanidad estará muy bien si somos capaces de consensuar algunas bases y una mayor solidez en torno a lo más básico, digamos, ¿no? Algo que nos tiene que permitir convivir en armonía en este planeta. Y puede parecer hasta algo un poco obvio. Vale, pues qué menos que vivir así en armonía, en paz y tal, pues obvio, evidente. Pues es muy poco evidente, como puedes ver tú, con lo difícil que resulta el tema de la convivencia. Es decir, ya no el tema de sembrar la paz en el mundo, sino la convivencia en el hogar de cada uno. Sí, lo más cercano a nosotros. Sí. Siempre que hablo con terapeutas dicen, el aspecto número uno y principal porque las personas acaban yendo a terapia es, de un modo o de otro, relacionado con los conflictos interpersonales. Es el vincular, siempre. Hay que sanarlas, el vínculo. Las relaciones es importante. Hay que sanar el vínculo. Entonces, así. Parece un asunto obvio. Claro, no hay guerras en nuestro país, pues bueno, ya estamos en paz. No, hasta que la paz no llegue a cada hogar, hasta que no sepamos manejarnos mejor a las relaciones humanas, no estaremos en un paradigma realmente de paz, ¿no? Eso es cierto, no sabemos comunicarnos en el día a día. Bueno, entre las personas que has entrevistado está Lynn McTaggart, le hiciste 2 entrevistas, también es autora de Sirio. Ella nos habla de la naturaleza fundamental del universo, el campo, ¿no? Que nos vincula a todos y a todo. No es la única persona que ha hablado de este campo, a otras personas con diferentes nombres. ¿Vendría a ser como un campo de memoria universal, Francesc, el campo al que se refiere Lynn? Bueno, en este tipo de definiciones, sobre todo cuando son personajes de carácter científico, casi preferiría abrir la página del libro y decir todo. Bueno, no, hoy no te dejo. Pero bueno. Un campo de memoria. Así, lo que tú después de... Porque evidentemente la gente ya se leerá el libro, verá la entrevista, que es muy buena. Pero, ¿cómo tú resumirías cuando ella habla del campo? Cuando digo campo de memoria universal me refiero a si los registros acásicos de los que habla tanta gente, en el cual está todas las memorias de las vidas encerradas, podrían estar dentro de este campo del que habla Lynn. Sí, el tema de memoria es un tema, pero tanto en el caso de Lynn como en general, cuando tanto desde la ciencia como desde el espíritu vamos a evaluar este campo que dices, esencialmente y fundamentalmente es un campo de conciencia, por tanto es memoria, pero también es existencia en el instante eterno, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y claro, esto incluye
un efecto de memoria. De hecho, los seres humanos se nos escapan muchísimas cosas. Creo que los seres humanos, cuando hablamos de este tipo de cosas, puede ser como dos bacterias que empezasen a debatir, a ver sobre el ser humano del que forman parte. Yo pongo el ejemplo, digo, es como si le explico a mi gato cómo funciona Internet. ¿Tú crees que mi gato se va a enterar por lo mismo? Sí. Por ejemplo, entonces son cosas que se nos escapan, pero sí que estamos hablando como de un campo de conciencia, ¿no? En este sentido, creo que la ciencia nos ayuda a comprender algunas cosas, nos dice que si se vincula a dos partículas subatómicas, después se separan, permanecen por siempre vinculadas. Está haciendo una gran labor la ciencia a partir de aquí a la hora de explicar el vínculo y de alguna manera el sustrato este que nos une a todos, que de algún modo la espiritualidad ha explicado y ha tenido en cuenta siempre. Pero la ciencia, al hacerlo desde este análisis, pues le da como otro tipo de aval a esta idea. Y si acaso habría que conciliar dos aspectos que de algún modo ya se están conciliando y están destinados a conciliarse. Porque la visión espiritual en este sentido, podríamos decir que te puede dar como un cierto tipo de expansión interior, ¿no? Porque desde el punto de vista espiritual, hablarse de la luz, la conciencia, la expansión de conciencia, la luz de Dios que lo abarca todo, y te da como este, ¿sabes? Resuena tal vez más con un aspecto emocional o de aspiración interna. Cuando la ciencia se acerca a ello y te habla del campo cuántico, de partículas subatómicas, tal, ya estás en un ámbito como más mental, empiezas a asociarlo mucho con el mundo de las ecuaciones, pierde un poco como este tipo de trascendencia, de feeling, si quieres decirlo así. Pero por otra parte, resulta fundamental en estos tiempos en que es tan importante hermanar hemisferio izquierdo con derecho, razón con emoción, ¿no? Entonces, sea como sea que se venga de un punto, se venga del otro, ahí está, se está destinado a este confluir. Y de hecho, fíjate que las personas que se dedican a la ciencia y que están más abiertas o evolucionadas de espíritu, acaban partiendo de las ecuaciones, pues sintiendo esta maravilla también, ¿no? Si ves varias afirmaciones que haya podido hacer Einstein en varios momentos de su vida, pues son afirmaciones absolutamente místicas en muchos casos. Sí, de hecho, algunos científicos he escuchado decir que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios, porque claro, llega un momento en que no... Pues esto es lo que se me ocurre un poco comentar a raíz de esto. Con Lynn, en una segunda entrevista, ella te habla de desprendernos de la idea de utilizar la competencia en educación, en negocios, en relaciones, porque en realidad la naturaleza está diseñada, dice, en contra de lo que piensan muchos, para que todos nos conectemos. Sobre todo en el mundo occidental esto debería primar, ¿no? No es tanto como... Parece que en Oriente la competencia, tengo la sensación, no he estado mucho en Oriente, ni he viajado tanto a Oriente, pero la sensación de que el tema de la competencia no es tan fogoso, tan como aquí en Occidente, ¿no? Y ella, no solo ella, también creo que es Howard Bloom, que por cierto, paleopsicólogo, nunca había oído hablar de esta ocupación, paleopsicólogo. Él postula que la socialidad es nuestro estado por defecto, que no la existencia en solitario, porque dicen, las bacterias pueden vivir solas, ¿no? Creo que él pasó por una experiencia también que se sintió, creo que una enfermedad, que tuvo que estar postrado en cama, ¿no? Si no recuerdo mal, y se ve que la soledad fue inmensa, era un sufrimiento constante, ¿no? ¿Qué se puede deducir de todo esto? Tanto lo que te dice Lynn también como de lo que te dice Howard Bloom, que el hombre no está hecho para estar en solitario. Sí. Lynn, Howard Bloom y otro personaje también muy potente que tenemos aquí, que es Elizabeth Sahtouris, también, que es bióloga y economista. Sí. Entonces, si te fijas, son reflejos, ¿no? Diríamos que, mira, tenemos por una parte como el paradigma evolutivo que veíamos que podemos apuntar, ¿no? Como de esta evolución hacia el origen, hacia donde quieras llamar. Pero
Pero diríamos que el vehículo, el combustible de esta evolución, de este ir subiendo, viene a ser tomas de conciencia a niveles cada vez mayores del sentido de interrelación de las cosas. Y esto se procesa como por fases. Entonces Howard Bloom habla ya de cómo desde el mismísimo Big Bang es como el impulso de atracción-repulsión, que en el fondo dice que es un impulso social el que hace que las partículas más pequeñísimas de todas se agrupen entre ellas constituyendo unidades mayores. Y a partir de aquí pues cada vez unidades más grandes, más grandes, más grandes. Fíjate que bueno, esto pues llega a constituir, por ejemplo, los cuerpos, ¿no? Necesariamente los cuerpos, cada célula, cada elemento que nos compone, necesariamente a su manera tiene que sentir un sentido de unidad o de unificación con todo lo demás, porque si no cada uno iría a su bola y aquí pues no habría manera de entenderse, ni de ser coherente, ni de seguir viviendo. Entonces, para seguir viviendo y mantener una coherencia, los distintos componentes a distintas escalas, ¿no? Escala de la célula, escala de los órganos, tal, pues consiguen un nivel de evolución que les hace actuar en sinergia. Después, cuando esto ya funciona bien a nivel de los cuerpos, diríamos que es necesario dar un paso más, que es el paso este de concebirnos cada uno de nosotros como una célula del organismo que sería de la humanidad, diríamos, vernos así, ver la aportación que hacemos al conjunto, ver como células cómo interactuamos y qué aportamos a todas las demás pues para el bien del colectivo. Y en esta fase venimos a estar ahora, de reconocernos como células y la aportación, que siempre es como son escalas, distintas escalas de este impulso de socialidad. Cuando esto lo tengamos claro a nivel de humanidad, pues tal vez será el momento de pasar a ser una civilización de tipo 1, como dice Alfred Webre por aquí, que nos podemos referir igual. Si quieres hablamos luego de... Porque este pasar a ser civilización de tipo 1 significa que después ya es hacer el paso de unificarse. Si quieres hablamos ahora del tema de la exopolítica un poco y de este hombre que es muy peculiar. Porque de algún modo enlazan, vale. ¿no? Porque ya hemos hablado de que cada vez y a escalas más grandes es ser conscientes de esta unificación, pues cuando la humanidad consigue de algún modo unificarse consigo misma, el siguiente paso vendría a ser establecer pues contacto con las civilizaciones que pueblan la galaxia. Que de hecho dicen que en algunas administraciones ya está este hombre y más gente, ¿no? Que estuvo en la administración de Jimmy Carter, ¿no? Que muchos gobiernos ya mantienen pactos con otras civilizaciones, ¿no? Algunos mantienen pactos y otros pues bueno, que ahí está el tema y que esto se lleva un poco dentro del oscurantismo, no se manifiesta abiertamente, ¿no? Sí, son cuestiones, claro, un poco peliagudas porque es absolutamente difícil establecer lo que puede estar pasando y hay grandes expertos y gente que se ha dedicado en profundidad a hablar de ello. Se hizo un congreso de exopolítica en Sitges, por ejemplo, aquí en Cataluña hace unos años. Y son ellos los que pueden decir más o menos, pues... Creo que ese congreso ¿cómo está esto? De algún excomandante, puede ser también de la NASA, gente de torres aéreas también, expilotos. Sí. Hay casuística, pero saber exactamente qué pasa y los gobiernos hasta qué punto están al tanto de que colaborando con qué... o hasta incluso si hay razas que no sean muy bien humanas entre los humanos y este tipo de cosas, bueno, pertenecen a un ámbito pues muy específico de investigadores que se arriesgan a investigar o a postular por ahí. Es el trabajo de estos investigadores ir ofreciendo luz sobre estas cosas. No es un tipo de ámbito en el que yo haya entrado, por lo tanto es un ámbito que dejo absolutamente a todos estos investigadores. Me interesan cosas más generales que puedan ser más fáciles o más globalmente asumibles. Bueno, también te lo he sacado a colación porque has hecho referencia y porque además, bueno, no deja de ser un personaje peculiar que él te habla de una especie de confederación galáctica durante la entrevista y que existe una especie de periodo de cuarentena en el que está el planeta Tierra y del cual estaríamos saliendo ahora. Sí, entonces dentro de esto de que dejo a estos investigadores este tema, pero sí que
hay como unas bases o como una idea básica que creo que es interesante considerar, y por eso tenemos aquí también la entrevista a Alfred Webre. Por una parte porque trabajó con la administración norteamericana y sabe cosas de primera mano, y segundo porque nos ofrece una perspectiva básica o de conjunto en relación a esto, y además que es bastante lógica, ¿no? Que es considerar que hay las civilizaciones tipo 0 y tipo 1. Las civilizaciones tipo 0 son las que creen que están solas en el universo, y las tipo 1 son las que ya saben que hay todo un conglomerado, ¿no? Y se integran en este conglomerado. Esta idea como idea de base para que la humanidad se resitúe o reubique, ¿no? Desde que ya sabemos que no somos el centro del mundo, sino que somos un planeta más dentro de una inmensidad, pues está bien ya ir poniendo las antenas a esta maduración que en un momento dado puede hacer que realmente podemos llegar a tener contacto con este tipo de civilizaciones, que pueden estar esperando sencillamente que demos un paso más en nuestra maduración para tener algún tipo de manifestación ulterior, ¿no? Otro de tus entrevistados, el más innovador de todos, Nassim Haramein, tengo que reconocer que me sobrepasa un poco su teoría cuando la leí, la teoría de un universo y dinámica toroidal. Él dice que los agujeros, habla de agujeros llenos en oposición a agujeros negros. No sé si quieres comentarme algo de Nassim Haramein. No sé si lo llegaste, bueno, sé que ha habido entrevistas que las has podido hacer directamente, físicamente, no sé si a él lo pudiste llegar a conocer en persona. Sí, creo, sí. Lo que te transmitió él como persona, no sé qué me puedes comentar de Nassim. Nassim me pareció una persona pues muy cálida y es muy didáctico en la transmisión de sus conocimientos. Me pareció una persona fantástica, me encantó conocerle. Es autodidacta, él no es físico, creo, es autodidacta, ¿no? ¿O no? Exacto, es autodidacta, sí, se ha permitido ponerse a investigar en profundidad en distintos ámbitos de la ciencia, y realmente, bueno, se basa en temas esencialmente de fractalidad y de cierto tipo de dinámicas, que tampoco es que sea una cosa exclusivamente suya. Tienes personajes como Dan Winter que pueden estar también en este tipo de línea, pero esencialmente tal vez el factor más interesante de esto es constatar o valorar o hacer notar la profunda vida-información que está inmanente desde los átomos hasta sus representaciones a más grandes escalas del átomo, como puede ser el sistema solar, por ejemplo, ¿no? Entonces estos agujeros llenos, pues porque el átomo estaría pues lleno de ¿qué? Esencialmente de información, conciencia, si quieres. El sistema solar también. Es decir, un poco salimos del paradigma de un universo vacío, oscuro y sin sentido, para pasar a un concepto de universo como muy lleno, aunque no se vea pues manifiestamente en forma de luz ese lleno, pero que ahí está lleno. Y fíjate si está lleno, que esta plenitud, de hecho, es la idea básica de la energía libre que algún día se espera llegar a obtener, ¿no? La energía libre que puede haber contenido en un trozo de aparentemente nada, y que sería absolutamente inviable el solo hecho de planteárselo si realmente la nada fuese nada. No, la nada está muy llena. Pero hace falta entrar en comunión con esta plenitud y ser capaces de vincularla también, incluso como fuentes de energía. Estamos en un universo muy lleno, Silvia, muy lleno. Una mujer también muy viva, una mujer, Bianca Atwell, yo la he conocido, realmente es genial, toda ella desprende vida, porque realmente es así. Bianca ella misma se califica como artista multimedia, pero investiga el concepto de la noosfera. Habla de la noosfera como la mente de un organismo vivo que sería la Tierra, ¿no? Que aunque ella te explica con que la ciencia oficial esto no lo puedo asegurar, sí que son muchos ya los investigadores que consideran la Tierra como un gran ser vivo que se autorregula de alguna manera, ¿no? Lleva a cabo un intercambio de energía e información con el medio ambiente.
Es bueno, un poco lo que haría un ser humano, ¿no? O sea, ella establece que la Tierra tiene como este concepto de la homeostasis, ¿no? Que se autorregenera. Sí, de hecho, son ideas... vamos a ver. Ella no es científica, es divulgadora científica, por tanto recoge información de gente como James Lovelock, no recuerdo el nombre. James Lovelock, sí, el autor de la teoría Gaia. Sí. Sí. De hecho, Silvia, son fractales de la realidad de que la conciencia es universal y lo imbuye todo. De hecho, diríamos que el primer y principal núcleo de conciencia que tenemos aquí en el universo donde estamos, en el sistema donde estamos, pues sería el sistema solar. Este es un tema que tracta uno de los entrevistados, que es Alberto Arribalzaga. El tema de que el Sol es como la conciencia madre del sistema solar y que de hecho como la heliosfera, ¿no? Estos vientos solares que abarcan van más allá de la órbita de Plutón, abarcan muchísimo. Es decir, que en cierto sentido estamos viviendo en la atmósfera del Sol, por lo tanto en cierto sentido estamos viviendo en el Sol y en cierto sentido formamos parte de la conciencia solar. Es decir, que el Sol es algo mucho más próximo de lo que en principio tenemos por mano concebir. Por tanto, también hay tantas culturas que adoran al dios Sol. Sí, o sea que en realidad la luz, los patrones de luz vendrían con paquetes de información, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Vendría a ser así, sí. Y de hecho, si te fijas, hay constataciones muy obvias de ello, ¿no? Cuando decimos que en los países más soleados, donde hay más luz, la gente es más alegre, más viva, más tal, y allí donde falta la luz hay más depresión. Más depresión, más suicidios, más no sé qué. Sí. Algo está dándonos el Sol, ¿no? A nivel de vida, de información. Nos está dando alegría de vivir. No tenemos la misma alegría ese día que está así como nublado, chafadito, que el día que, oh, qué bien, que está en casa del Sol, que está iluminándolo todo, ¿no? Sí, desde luego esa alegría. Entonces, si asumimos, ¿no?, que el Sol es conciencia, pues naturalmente a partir de ahí los planetas son conciencias, los seres humanos somos conciencias y los distintos aspectos, elementos de la naturaleza son conciencias también. De hecho, se dice que precisamente lo que no hay es no conciencia. Lo que ocurre es que, claro, somos seres humanos y reconocemos con mucha facilidad las manifestaciones de conciencia análogas a la nuestra. Es decir, yo, como tengo un determinado tipo de conciencia, puedo adivinar que tú debes tener un tipo de conciencia similar a la mía y nos entendemos y hablamos. Pero eso es mucho más difícil a asumir y comprender qué debe de ser la conciencia del planeta Tierra, qué debe de ser la conciencia de una planta o qué debe ser la conciencia de un animal. Aunque el animal ya está un poco más próximo, pero no tan próximo como para que realmente seamos capaces de comprender. Sin embargo, tienen conciencia, ¿no? Las plantas las tratamos de una determinada manera, pues también crecen mejor, sienten nuestro amor y este tipo de cuestiones. Con lo cual, la conciencia está omnipresente. Lo que pasa es que los seres humanos nos centramos mucho en nosotros mismos y creemos que somos los reyes del tema de la conciencia y nos falta poner una mirada así, maravillada y de asombro, pues para contemplar que hay muchísimas posibilidades de conciencia aparte de la nuestra, ¿no? De hecho, la naturaleza es una forma de conciencia absolutamente maravillosa, que es muy distinta de la nuestra, que es conciencia igualmente, pero que no tiene la parte mental, y al no tener la parte mental tampoco tiene la pesadez que tenemos nosotros. Es por eso que cuando vamos a la naturaleza o entramos en contacto con la tierra, o caminamos descalzos por la tierra, o estamos allí tendidos o escuchando el riachuelo y este tipo de cosas, pues nos facilita muchísimo entrar... La conexión. Sí, nos facilita mucho vaciarnos de nuestra pesadez, diríamos, de alguna manera. Nuestro discurso mental, nuestro yo, ¿no? Nuestro ego, vaya. Porque allí estamos afinándonos, entrando en sintonía y en afinación con un tipo de conciencia, pero que tiene unas particularidades que, vamos, distintas de las nuestras, pero que nos vienen muy bien entrar en contacto en esta comunión. Y en estos casos, cuando ocurre esto, la naturaleza se siente agradecida por nuestro amor y consideración al estar ahí presentes con ella. Ella recibe como este beneficio y nosotros recibimos el beneficio de ella, pues de
de su simplicidad en este sentido. Bueno, de hecho, muchos de tus entrevistados recomiendan, para poder precisamente conectarte, ¿no? Ampliar mucho más los sentidos, o sea, los 5 sentidos, sí, utilizarlos mucho más de esta manera, ¿no? Esto facilita. Hay un psicólogo, psicólogo es físico, es ingeniero eléctrico, Dan Radin, ¿no? Del Instituto de Ciencias Noéticas. Él investiga las capacidades psíquicas, pero hay una reflexión que me gustó mucho cuando la leí, la quería sacar a ver qué te parece. Él te dijo que la lucha sin esfuerzo es el estado adecuado para lograr la máxima intención, porque la intención es neutralizada por la ansiedad o por intentarlo de un modo demasiado duro. A mí me parece que este hombre te dio con el kit de muchísimas cosas al decirte esto. O sea, para mí la traducción de la lucha sin esfuerzo sería: realmente hemos de accionar, hemos de trabajar para conseguir las cosas, pero no aferrarnos al resultado, ¿no? Porque llega un momento que si realmente estás preocupado por cómo estás haciendo las cosas, cómo van a salir, es cuando viene esa, supongo que es un concepto energético, ¿no? Se neutraliza lo que estás haciendo por culpa de la ansiedad, por culpa del estrés. Por eso te dice, o por intentarlo de un modo demasiado duro. Me pareció una definición, un consejo para hacer las cosas excelente. Sí, el contexto en que está la pregunta y la respuesta es el contexto, porque claro, él se ha dedicado mucho a temas de fenómenos, digamos, como psíquicos, de mirar, de crear unas condiciones científicas pues para determinar a ver qué pasa con esto de la telepatía, de telequinesia, de toda una serie de fenómenos, a ver si hay una suficiente casuística como para poder decir científicamente esto funciona de esta manera. Entonces, cuando se ponen distintos sujetos, ¿no? ante un reto de telepatía, por ejemplo, pues claro, si una persona está ansiosa de decir, hostia, pues a ver, tengo que conseguir la telepatía con esta persona, a ver, lo voy a hacer bien, lo voy a conseguir tal, y ahí como esta ansiedad no funciona tan bien como cuando hay esta... Claro, esto lo hace dentro de su contexto, pero realmente si esto lo extrapolas a más cosas... Esto después realmente está así en el contexto de la entrevista y es algo que sirve para la vida en general, en absoluto. Y forma parte de una cosa que olvidamos muy a menudo, y es que no somos una conciencia cada uno de nosotros aislada y que por lo tanto tiene alrededor solamente un cosmos agresivo que a la primera que se descuide lo va a devorar y destruir, sino que teniendo cada uno de nosotros el don de esta conciencia dentro nuestro, como hemos dicho, estamos en un mar de conciencia global y las cosas funcionan de tal manera que, bueno, hay una casuística muy compleja, hay dimensiones, de estas dimensiones pues sí que hay guías, hay maestros, hay la conciencia divina, hay una casuística muy grande, y una buena parte de esta casuística está interesada en apoyar la experiencia humana, en hacer que esta experiencia humana florezca y dé un tipo de frutos a nivel de evolución de la conciencia. Por eso pasan cosas, por eso hay casualidades que se han venido a reconvertir en causalidades, por eso hay sincronías, por eso pasan cosas inexplicables, pero que apoyan nuestro camino evolutivo. Pasan cosas que aparentemente son desgracias, que luego acaban convirtiéndose en algo mejor. Pues porque hay un interés de la conciencia cósmica o de seres derivados de esta conciencia cósmica en apoyar los procesos humanos para que nuestra vida tenga sentido, porque el enriquecimiento que consigamos cada uno de nosotros en el fondo pasa a ser como un patrimonio de este campo de conciencia general. Con lo cual, si nosotros tenemos la intención, ¿no? y la idea clara de hacer una evolución, pues recibimos toda una ayuda y todo un apoyo en relación con esto. Y para evolucionar y seguir y hacer nuestro camino aquí en este plano, pues necesitamos que pasen cosas, necesitamos ayudas, necesitamos ciertas cuestiones, y no estamos absolutamente solos, sino que contamos con
tipos de ayudas, y por eso, cuando necesitemos algo, pues pidámoslo. En las entidades en las que más creamos, unos creen mucho en los ángeles, otros directamente en Dios, otros en el Espíritu Santo, y cada uno según lo suyo. Pero sí que es muy importante salir de este miedo de estoy solo ante el mundo, abrirse y confiar en el tipo de energía en la que creas y de que te va a apoyar. Y esto significa, pues, lo que dice Tim Radin. Por una parte, tú tienes muy claro lo que necesitas, lo que quieres, hacia dónde vas, pero después sueltas a que las condiciones, ¿no?, de conciencia que te están apoyando dispongan las cosas para que esto se produzca. Entonces es un concepto que sirve para vivir, para vivir. Exacto. Otro de tus entrevistados, Jean-Pierre Garnier, te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Sabio o loco? Tal como lo tengo. Tal como me preguntas. Sí. Yo te dejo que hables de su teoría del desdoblamiento del tiempo, si quieres, es muy interesante, pero claro, que exista un doble de nuestro ser central con el que podemos comunicarnos, aunque ese doble somos nosotros en otro tiempo, dice. Se me escapa aún más que lo de Nassim Haramein, o sea, no sé, dime lo que quieras de él. Silvia, por supuesto. Si algo no te diré nunca es si uno está loco es sabio. Es broma, es broma. No, cosas que diría que muy inteligente, ¿no? Físico francés. Sí. Además, su teoría creo que está publicada en algunas revistas científicas. Lo que pasa que, bueno, cuesta de asimilar, pero bueno, todo puede ser, ¿no? Son casuísticas muy complejas, ¿no? Son casuísticas muy complejas. Personalmente, vamos a ver, me planteé interrogantes que se puede explicar el detalle y de tantas cosas con tanta certeza, sobre todo cuando asumir totalmente los postulados, ¿no?, que plantea alguien, sea él o sea otro, implica que tienes que dejar de querer o de asumir otros postulados. Entonces, esto nos sitúa en una posición un poco incómoda, ¿no? Porque es o te creo a ti, o esto es así, o esto es así. Y este precisamente es una de las cosas en las que, haciendo tantas entrevistas a tantas personas, muchas de ellas con las ideas tan claras en relación con las cosas, vas de algún modo aprendiendo a situarte o a manejar. Fue una entrevista complicada, ¿no, Francés? Sí, fue una entrevista un poco complicada, porque dentro, por ejemplo, de que tiene este perfil de físico y así, pero a la vez habla un poco como en enigma, ¿no? Es súper interesante, te mantiene con las orejas así, porque la propia manera de expresarse te mantiene como en vilo, porque sabes que ahí hay una magia y un contenido y tal, pero a veces es realmente complejo de dilucidar. Pero te digo yo que ante toda esta compleja casuística de tantos personajes con ideas muy claras sobre sus distintos puntos de vista, sobre cosas de la ciencia, de la espiritualidad, de si el mundo se acaba o no se acaba, y en relación con tantas cosas, pues yo te digo un poco cómo me sitúo yo delante de esto, que puede ser lo más honesto que te puedo decir al respecto, que es extraer como la síntesis o la idea clave que me sirve y que por tanto nos sirve o nos puede servir, pues para darnos un plus de sabiduría o de saber estar a la hora de ir por la vida. Entonces, dentro de la complejidad difícilmente asumible, ¿no?, de este tipo de teorías, él se va a una síntesis que él dice que es muy sencilla y muy práctica, que es su recomendación de que vayamos por la vida pensando en hacer a los demás lo que querríamos que los demás nos hicieran a nosotros. Es decir, al final, dentro de toda la teoría y todo lo complejo que quieras,
él se va a decir que controles tu pensamiento y que estés en actitud de benevolencia con los demás, con lo cual lo que te llegue se estará en consonancia, ¿no?, con eso. Con lo cual la teoría puedes profundizar, puedes mirar de comprenderla, puedes conseguir comprender algo, puedes no, pero al final la recomendación puede ser muy semejante a la que te puede hacer un Jesucristo o un profesor de yoga o cualquier referente que puedas tener en el terreno de la espiritualidad, y esto puede ser como lo más fundamental, ¿no? Porque si uno coge como estos puntos fundamentales en los que pueda guiar su vida y su proceso interior, pues bueno, cuanto más sencillo y práctico nos lo hagamos, mejor, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar de alguno de los protagonistas de tu libro un poquito más. El tiempo es el que es y por tanto evidentemente no podemos hablar de todos. Por ejemplo, selecciono Emilio Carrillo, uno de los comunicadores dentro del mundo espiritual que más popularidad está alcanzando, ¿no? Expolítico, que alcanzó una gran expansión de conciencia tras una experiencia de muerte, y cada uno de nosotros nos dice somos un holograma que se interrelaciona con los de los demás, dando lugar a la matriz holográfica. Él vivió un proceso de metamorfosis, ¿no?, al igual que muchas personas que han pasado por experiencias similares, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Emilio Carrillo? ¿Qué te parece el personaje de Emilio? Además parece una persona entrañable, ¿no? Yo creo que lo he conocido personalmente. Emilio Carrillo es una persona pues realmente muy entrañable, y que tuvo esta apertura de conciencia y por lo tanto pues respeto absolutamente, naturalmente, no solo esta apertura de conciencia que he tenido que enseñar para no respetarla, sino las conclusiones o los conocimientos que nos brinda a todos gracias a ello. Entonces con él es posible hablar de una múltiple variedad de enfoques. Esta entrevista nos habla pues tanto de los tiempos de estos años que estamos viviendo, como del origen de las almas en el universo, como de temas de actitud a la hora de ir por la vida, todo interrelacionado, ¿no? Él recomienda mucho la práctica del silencio, supongo que estarás bastante de acuerdo con él en esto. Háblame un poquito de Judith Knight. Bueno, no sé si me quieres hablar en concreto de algún personaje que te... No, bueno, Judith Knight bien, simplemente porque... Me está bien si me vas quitando aquí alguno. ¿Sí? ¿Quieres que no? Han ido apareciendo la mayoría. Los más significativos son todos, pero yo a lo mejor te saco más los más curiosos, ¿no? Pero claro, desde mi perspectiva, desde mi forma de pensar. ¿Qué te pareció este personaje, ¿no?, que dice que canaliza Ramta, que es un ser inmortal que vivió hace solo una vez, dice que vivió, ¿no?, hace 35.000 años, como si hubiera tenido, yo entendí que no había tenido más reencarnaciones, no sé si es... No, sí, yo no tengo noticias. Yo lo entendí más, así. Pero no sé. Es un fenómeno, es decir, el fenómeno de la canalización se ha extendido mucho en estos años. ¿Y se despierta a partir de esta mujer un poquito o no? No sé. Bueno, es como una entidad externa y se canaliza aquí en ella. Se ve que la han monitorizado, ¿no?, a nivel médico y tal, como para certificar que realmente sean canalizaciones auténticas. Tendría que formar parte un poco de esto que te decía antes, de este interés que hay, ¿no?, por parte de toda una casuística que hay ajena a la humanidad, en que la humanidad vaya tomando mayor conciencia y haciendo pasos en su andar evolutivo. Y estamos en esta figura de Ramta, pues que también nos da ciertas pautas y visiones en relación con estos tiempos que estamos cruzando. Ramta es fundadora de una escuela, se ve, de crecimiento personal y de desarrollo de capacidades a otro nivel bastante importante, bastante potente. De hecho, creo que han pasado científicos por su escuela, que luego se han hecho conocidos mundialmente, como Candace Pert, por ejemplo, que ya nos dejó, no era mucho que murió Candace Pert. Creo que fue la que descubrió el primer opiáceo de receptores en la célula. Una mujer muy interesante. Creo, tengo entendido que pasó por la escuela de Ramta también. Entrevistaste a Juan López Martínez, un médico, ¿no?, de servicios de urgencia, Juan José. Es muy interesante esta entrevista porque él, aparte de ser médico, él practica la terapia regresiva, y yo te digo con lo que más me quedé, ¿no?, incluso un poco inquieta, porque él te dice que en 7 años comentó que con la terapia regresiva había podido estudiar vidas anteriores
Y él decía que hasta los 7 años uno no se encarna plenamente, ¿no? Pero cuando te habla del suicidio, en base a la evaluación que hace, de sus experiencias, dice que, bueno, parece ser que el suicida, cuando se parte, cuando está al otro lado, pues no lo pasa precisamente bien. De hecho, no sabe ni qué ha ocurrido, ¿no? Es como, de alguna manera, como si atentar contra la vida, que es lo más sagrado, pues en el otro lado se pague de alguna forma. No sé si esto es correcto o no. Bueno, vamos a ver, tanto un poco por las casuísticas que salen aquí como por otras, ¿no?, por otros testimonios o autores que he leído respecto a esto, vendría a ser que el ser humano nace, lo crea o no en determinados momentos de su vida, nace con la capacidad o con los recursos para afrontar lo que se le presente, diríamos. Y viene a ser que el sentido de su vida es encontrar esos recursos y afrontar esa dificultad, y en eso pues se impulsa como un gran crecimiento interior. Entonces hay gente que, si te fijas, que han tenido dificultades incluso con sus cuerpos físicos, cosas absolutamente tremendas, y han ido adelante, y no solo han ido adelante físicamente, sino que internamente también, y han llegado a sentirse bien consigo mismos en unas condiciones que los demás podemos alucinar de cómo pueden estar tan bien con la situación que están viviendo. En cambio, otras personas no son capaces de dar como estos clics, y tal vez incluso con circunstancias no tan graves pues no lo pueden manejar. Pero vendría a ser que venimos aquí y la vida se toma todas las molestias para que estemos, pues para que hagamos todo un ciclo. Y si esto se interrumpe de esa manera, pues bueno, pues algo se corta, ¿no? De algún modo el plan se ha cortado. Aquí no se ve que necesariamente siempre en todos los casos tenga que ser el mismo tipo de sufrimiento o durante tanto tiempo el que se experimente. Se ve que en unos casos pues realmente puede ser mucho tiempo el que se esté así en un mundo, diríamos que no es ni de luz ni de oscuridad, en que el alma está perdida, pero tanto pueden ser muchísimos años como pueden ser unos meses, como varía mucho, supongo, en función de, no sé, debe ser el estado evolutivo de la persona, de lo que la persona antes se dé cuenta de algo y sea capaz de salir de ahí. Tampoco te sé decir yo si es la misma persona que por algún tipo de culpabilidad se mete ahí o si la meten. Aquí es todo mucho más complejo, pero él hablaba de un patrón de suicida en concreto, que era así, en el fondo. Si acaso, mira, si quieres... Siempre en base a su experiencia, claro, sí, este hombre. Si quieres, quedémonos con la idea de que tenemos los recursos para salirnos de lo que la vida nos presente. Y creo que es la idea tal vez más central y más básica que nos debe animar. Pues en las circunstancias en las que estemos nos debe animar a, si no podemos por nosotros mismos, pidiendo ayuda, pero cómo seguir adelante, ¿no? Claro. Si te parece, me gustaría acabar con Greg Braden, porque otro de los autores de Sirio, y además, bueno, muy popular, ¿no? Este hombre que es geólogo informático, que une dos teorías, el tiempo fractal y la de los ciclos históricos. Él aplica el número de oro, ¿no?, para demostrar que si hay patrones, nos ocurren cíclicamente cosas similares, tanto a nivel de humanidad como a nivel personal, ¿no? Y bueno, pero podemos romper con esos patrones. Sí, eso es una idea muy bonita que lanza Greg Braden. Entonces él tuvo una infancia difícil, unas circunstancias difíciles, le fueron pasando reiteradamente ciertas cosas difíciles, hasta que, bueno, tuvo su primer impronta de éxito, diríamos. A partir de aquí rompió como con esa tendencia. Y a partir de aquí, pues, con espacios de tiempo que diríamos que vendrían a ser casi previsibles en función de una fórmula matemática que propone, pues se irían apareciendo estos puntos culminantes ahora ya de éxito, porque ha roto con los patrones de fracaso. Esto puede haber ocurrido con la humanidad a nivel de los conflictos internacionales, es decir, los seres humanos íbamos reproduciendo un patrón de guerras. Llegó una determinada fecha en que tendría que haberse desencadenado la Tercera Guerra Mundial y se estuvo a punto, pero no llegó a desencadenarse. Y esto, pues Dios quiera, que haya abierto
un nuevo periodo, ¿no? Un periodo ya que se vaya repitiendo fractalmente de paz, paz y más paz, a nivel al menos mundial. Pues te parece que acabamos con Brett Braden. Son muchos más los entrevistados que hay, que desde luego son entrevistas como mínimo para abrir la mente de los lectores, eso seguro, con todo lo que hay. Y yo quería acabar diciendo que tú, Francesc, actualmente sigues realizando entrevistas y escribiendo artículos. Creo que estás en la revista Día de la Tierra, ¿no? ¿Aún? La revista Día de la Tierra es una revista que hacemos en catalán, que sobre todo se difunde mucho en el parque de la Ciudadela de Barcelona, en ese día. Y bueno, para la gente que quiera seguir tu trayectoria puede hacerlo en tu web, que es francesprims.com. Sí, Francesc, que como es un nombre catalán, pues sería francesprims.com. Bueno, te deseo mucho éxito, que seguro que lo tendrás con este libro, y que haya un segundo, porque he echado en falta, pero es normal, lógico, no se podían englobar todas las entrevistas a gente como Eckhart Tolle, que sé que has entrevistado, a Bruce Lipton también, ¿no? Y muchos más, supongo. Esperemos que haya un segundo también. Sí, porque mira, el tema de esto de los paradigmas, diríamos, es tan amplio que de algún modo las entrevistas que podían bascular más en torno a abrir nuestra concepción acerca de los hechos del mundo fueron de algún modo las que seleccioné para el primero. Y lo otro, como ya son trabajos pues más específicos que a veces incluyen ciertos retos, ¿no? del individuo a la hora de mirarse a sí mismo y tal, es como un paso que puede venir después de haber abierto nuestra mente, ¿no? Entonces primero abriremos nuestra mente y nuestros ojos a la maravilla del universo, y una vez tenemos la mente ya un poco más abierta, nos ponemos a un tipo de trabajo más interior, que puede ser, sí, puede tener un nivel de exigencia un pelín más, ¿sabes? Un pelín más grande, sí. Pues lo dicho, muchos éxitos, ¿verdad? Y gracias por la entrevista. Muchas gracias, Silvia.